Reciban un saludo una vez más de nuestra congregación Capilla de Fe de Allen, ubicada en el número 303 de la calle Main East en Allen, Texas. Permítanme, hermanos, después de un saludo, dar lectura al Salmo número 5 de el rey David, que dice: Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. Mas yo, por la bondad de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo con temor. Guíame, oh Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Hermanos, qué inicio de una preciosa oración que el rey David elevó ante nuestro Creador. Y hermanos, hoy 23 de agosto del 2020 he titulado este mensaje Orando en todo tiempo. Permítanme, pues, hermanos, orar antes de iniciar esta meditación del Salmo. Padre eterno, gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad de estar a través de tus medios comunicándome, Señor, con todos aquellos que desean conocer más de tu palabra, con mis hermanos en la fe. Señor, bendíceles donde quiera que se encuentren. Gracias porque está aquí, nos has ayudado, nos has protegido, has escuchado el clamor de tu pueblo, Señor, y estás proveyendo medios para erradicar tantos males que acechan a tu iglesia, Señor, a tu pueblo escogido. Bendícenos, Padre, y perdona de nuestras faltas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, qué privilegio es poder estar en comunión con nuestro Creador, con nuestro Padre eterno, por la fe que tenemos en Él. Y así, hermanos, hacemos uso de la oración para dirigirnos a Él y luego de agradecer por sus bondades, presentar nuestras peticiones según las necesidades que tengamos, y más aún en los momentos de prueba por los que habremos de pasar, así como en estos días de la amenaza contra la salud por esas enfermedades que llegan a ser mortales. Así, hermanos, meditemos, analicemos, estemos conscientes de ese privilegio que el Señor nos ha permitido, de estar en comunión a través de la oración. En las escrituras encontramos muchos ejemplos respecto a que muestran cómo los grandes siervos del Señor se dirigieron a Él en oración y el Señor les respondió. Así el mismo Señor Jesucristo nos lo demostró, pues diariamente se dirigía al Padre. Antes de iniciar el día, Él se dirigía al Padre en oración. El Evangelio según San Marcos dice en el capítulo 1, versos 35, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Sus discípulos, hermanos, al ver al Señor, lo oyeron de una manera que se conmovieron, porque jamás había hombre alguno orando como Él. Esa conmoción, hermanos, en la oración es fortalecida. Ahí encontramos un ejemplo para nuestra oración. Se veía fortalecida por las características que el Señor tenía
el Señor Jesús, y esas son las siguientes. Analicémoslas y procuremos aprenderlas para fortalecer nuestras oraciones delante del Padre Eterno. Una fue una calma espiritual. Hermanos, cuando nos disponemos a orar, procuremos tener toda calma, alejar todo aquello que nos conmueva, que nos haga estar preocupados o que enojados, en fin, tantas reacciones que podemos tener. Tengamos una calma espiritual, alejemos todo aquello que nos interfiera. La otra es una certidumbre de fe. Hermanos, hemos hablado tanto de la fe, pero en esta ocasión hablemos de que debemos estar ciertos de esa fe que tenemos ante el Señor. El otro aspecto es una santa familiaridad con el Padre. Y por último, una sencillez de expresión que quiere decir mucho. Hermanos, yo considero eso tal como lo dice el Señor Jesucristo, que no es necesario tanto palabrerío. Así, es decir, sin tantos detalles. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios ya lo sabe todo y Él conoce qué es lo que necesitamos. En la oración del rey David, que acabamos de leer del Salmo 5, versos 1 al 8, podemos seguir 3 pasos importantes en la vida de oración. El primero es la petición. Hermanos, lo que estamos pidiendo al Señor es un paso importante en la oración. Debemos estar seguros de que Dios nos oye con nuestras propias palabras. Sí, así de sencillo. Esa es la petición. Debemos también, hermanos, en la petición considerar que primeramente le causamos tristeza por nuestras transgresiones. Recordemos que no estamos libres de pecado. Recordemos y analicemos que le vayamos al Señor en ocasiones y pidamos perdón por nuestras faltas, nuestras culpas, por nuestro pecado. También en la oración tengamos presente que Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestro pensamiento, de modo que aunque no hablemos, aunque no nos expresemos verbalmente, Él nos oye y Él conoce nuestro pensar. Otro punto es que lo que tengamos en mente sea orar al Señor, conscientes en todo momento que estamos delante de un ser todopoderoso y eterno cuando estamos orando. Y también que Él escucha nuestras oraciones, aunque las hagamos en silencio. Muchas veces nos ponemos a pensar, aquel hermano ora, pero no se oye que está orando. Bueno, pues es una comunión muy íntima y muy personal con la persona ante Dios. La segunda característica es estar determinados a permanecer en oración. Es un punto muy importante cuando oramos, permanecer en la oración. Si hay algo que nos interrumpa, algún ruido, alguna persona, alguna inquietud, alguna molestia, hagámoslo totalmente a un lado y permanezcamos en oración. Por eso es importante cuando dice el Señor, cuando ores, ve a tu recinto, a tu cuarto y ahí ora ante el Señor. Eso es permanecer en oración y determinados a orar. El rey David dijo, recuerdan en la lectura, a ti oraré. Y hermanos, eso es que aunque pase lo que pase, ¿sí? Orar. La otra cosa es sabiendo que nos dirigimos a un Dios vivo y eterno. Eso es también demasiado especial, demasiado serio, demasiado reverente. Nos estamos dirigiendo ante un Dios vivo y eterno. Otra parte es el poder de la oración, hermanos. El poder de la oración ayuda y fortalece para evitar el mal y también vencerlo en victoria y
salir victorioso sobre él y sobre toda tentación. Es importante analizar esto, hermanos. Siguiente es morar en la presencia del Señor por la oración. Recordar siempre que cuando estamos orando, estamos en un momento y en una situación muy especial. Estamos ante la presencia del Señor. No somos dignos de ello, desde luego, porque somos pecadores, pero tener en mente siempre que estamos ante la presencia del Señor a través de la oración. No juzgarnos a nosotros mismos, no permitir que nos juzguen. El único que puede juzgarnos es el Señor. Por eso, recordarlo, que estamos ante la presencia del Señor cuando estamos en oración. Y el otro punto importante es que el rey decidió orar por la mañana. Ese es también un aspecto interesante, hermanos. Orar por la mañana, que es un buen comienzo, y así continuar durante el día teniendo en mente a nuestro Dios y estar constantemente en comunión con Él en nuestro pensamiento. El tercer punto es el siguiente, hermanos, la actitud de la oración. Aquí también hay bastante que aprender, la actitud de la oración. El rey no se acercaba en oración a Dios porque él era bueno, porque el rey era bueno, sino confiado en la misericordia divina. Porque, hermanos, si nos ponemos a pensar, yo oro porque yo soy buena gente, yo no hago mal a nadie, etcétera, tantas características que nos podemos adornar, pero eso no es, hermanos. Así como el rey se acercaba en oración, no por ser bueno, sino que confiados en la misericordia divina. Es interesante, hermanos, que cuando nos acerquemos al Señor en oración estemos confiados en su misericordia y no en nuestros merecimientos, en nuestros títulos, en nuestros dones. También él se acercó a Dios con una gran reverencia. Otro aspecto interesantísimo y importante, la reverencia y el temor. Además, él pidió a Dios que lo guiara. Cuando estamos en oración es muy importante la reverencia. La reverencia no significa estar haciendo algún otro movimiento, estar danzando, estar haciendo cosas que luego decimos, es que es para el Señor. No, no, no. Por eso el Señor dijo, entra en tu cuarto, entra en tu aposento y ahí en secreto, ¿verdad? Así nos estaba dando a entender que no es necesario tanto alboroto para orar al Señor. Hermanos, es verdad que tenemos sana intención de orar y lo hacemos con fe, pero en ocasiones no consideramos estos puntos que acabamos de analizar. En ocasiones no nos ponemos a pensar en qué importante es todo esto. Importante porque estamos acostumbrados a orar de una manera rutinaria, respetuosamente. Sin embargo, es bueno tomar en cuenta lo que es mejor para que así el poder que Dios nos provee por la oración sea más efectivo, dando todo honor al Creador y toda oración y toda gloria, no adornarnos nosotros. Hermanos, es que yo oré por esto y por esto y por otro. Es que yo, y es que yo, no. El yo debe de quedar afuera siempre. Solamente el poder de la oración, la bendición que Dios nos dé al respondernos y su misericordia. La gloria siempre sea para Él. Por último, hermanos, ciertamente la oración es una comunión personal ante nuestro Padre Eterno. Desafortunadamente, y aún dentro de familias cristianas, se está haciendo a un lado esta comunión, se está perdiendo. Hay veces que lo más sencillo que es dar gracias a Dios por los alimentos también se está perdiendo, hermanos. Y familias cristianas estamos permitiéndolo, pero no debemos de caer en ese error, hermanos. Pero estamos a tiempo de evitar que los afanes del mundo
nos aparten de ese privilegio que se nos concede, del privilegio de orar, de estar en comunión con el Señor diariamente, en todo momento, no solamente cuando vayamos a un templo. No, hermanos, el Señor no nos tiene misericordia y no nos ama solamente cuando estemos en el templo. El Señor tiene para nosotros una misericordia y un amor infinito y grandes bendiciones en todo tiempo. Solamente nos corresponde poner nuestra parte, serle fieles hasta la muerte, así como dice, sé fiel hasta la muerte. El Señor dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. Hermanos, les doy gracias por su atención. Espero que el Señor siga derramando bendición en medio de cada familia que conformen las iglesias en el mundo. Que Dios siga derramando bendición en medio de sus siervos, pastores, evangelistas, misioneros, etcétera, todos aquellos que trabajan para el extendimiento del reino. El Señor les proteja, les siga bendiciendo grandemente, les libre de tantos males que amenazan a la iglesia, y esos males están creciendo constantemente. Por eso debemos de estar alertas, como dice la palabra, como dice la tarea que tenemos para nuestra congregación Capilla de Fe de Allen, estar en oración, orar sin cesar. Esa ha sido la tarea de nuestra congregación. Hermanos, ya que nuestro texto lema es puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A Él sea la honra y la gloria. Recordando, nuevamente les digo que Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga grandemente. Nos veremos en la próxima ocasión.